Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos. Y estamos con Yatza Guerrero, que nos va a platicar sobre una película que se llama Drácula, la historia jamás contada. Esta crítica o esta revisión o este análisis que lo hace dentro de la carrera que ella está cursando y que quiere compartirlo con nosotros en este día, esta tarde o esta noche, donde quiera que nos estén escuchando, viendo. Es un gusto saludarte, Yatza Guerrero. Un abrazo, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto otra vez. Es pues un placer estar aquí otra vez. Me encuentro bastante bien con un tema bastante interesante que tocamos mis compañeros, mi maestro de literatura y yo. Pues que se nos hizo a todos muy fuera de lo común, porque nosotros como estudiantes de literatura, poco mucho pues la tenemos que analizar por nuestros contextos, los autores, sus nacionalidades, principalmente que nosotros nos enfocamos en autores americanos o de habla inglesa. Pues Drácula de Bram Stoker fue un tema que nosotros quisimos abarcar, pero por falta de tiempo, que el semestre es muy corto, pues no pudimos tocar como tal el tema del libro. Pero decidimos agarrar la película y algunos de mis compañeros, yo personalmente también, hemos leído el libro. Entonces pues, quisimos ver algunas de sus diferencias, pero en este caso nos centramos un poquito más en la película porque pues también se nos hizo muy interesante los temas visuales, porque uno como analista de la literatura, a veces cuando se sienta a ver una película, incluso analiza lo que es el maquillaje, el vestuario, y pues no es nada similar a lo que nosotros hemos visto, porque todos alguna vez en nuestra vida hemos visto o escuchado la historia de los vampiros, Claro. de lo que sea, de ¿Cuál sería, series, de películas, de lo que sea. perdón, cuál serían entonces el tema de tu punto de análisis de esta película o de este personaje, de de esta historia que siempre es un tema recurrente en las historias de suspenso, de terror o de ficción también, como no, cómo decirlo? ¿Cuáles serían los puntos en donde se basaría tu análisis y cuáles serían tus opiniones en relación con ellas? Pues primeramente la imagen del Drácula. O sea, la novela está basada en la época victoriana, una Ok, época en la cual las buenas costumbres, el ser recatado, el ser muy propio, el qué dirán era muy importante. ok. Entonces quise analizar lo que es a Drácula, pero también a su compañera de esta película, que es Lucy, una mujer. Ella rompe con todos los estereotipos de lo que es la buena etiqueta, por así decirlo, de la época victoriana dentro de esta película. Bien, entonces nos ubicamos en un contexto de los años 1850, ¿es correcto? Exactamente. Ah, muy Es la bien. época en que reinó la reina Victoria I en Inglaterra. Ah, de ahí la idea o el término, el, Victoriano. el victoriano. Ajá, porque Ah, ella era una reina que pues ella pues fue siguiente la línea de sucesión. Entonces muy bien, ella empieza a ver un rey, a ver una reina, muy la bien. reina Victoria. Entonces estamos hablando de una matriarca, de una mujer que tiene el poder, que está dirigiendo a un país. Y bueno, dentro de ese contexto social también de lo que nos hablaste, se inserta la historia de Bram Stoker, bueno, en este caso en esta película, esta historia jamás contada de Drácula, y me hacías referencia antes de entrar al video o a esta grabación, me hacías mención de un punto que te llamó la atención en relación a los roles que manejaba el hombre y la mujer y las diferencias que se notaban en la película. Por ejemplo, en la película, y yéndonos un poco a lo que era la época victoriana, Sí, el hombre tenía que ser muy propio, tenía que ajá, saber de negocios, ok, porque él iba a ser la cabeza de familia, iba a mantener a la mujer, iba a mantener a los hijos. ok. Entonces el hombre tenía que ser muy propio, tenía que siempre estar Fuerte y muy formal, fuerte, fuerte. Ajá, fuerte y formal. El feo, ajá. pues, era punto y aparte. Si estaba guapo, le iba bien. Si estaba feo, Sí, pues sí, igual se bueno, tenía pues que casar. también, pero era, era como el sostén, era el soporte de la familia, él. Sí. Oh, ok, Entonces, en este caso, Drácula también era así, muy elegante, muy apegado incluso a las artes. ok, Drácula era muy listo y pues tenía algo que pues todos los hombres en la época victoriana tenían que hacer antes de entrar a una casa, que hacían pedir permiso. Drácula no podía entrar a una casa sin antes ser invitado a entrar. ah, por eso de ahí el término de que
un vampiro no puede entrar a tu casa si tú no lo invitas. Exactamente, Muy porque bien. eso es parte de un, por decirlo así, de los buenos modales de Drácula. Ok, ya, O comprendo. sea, de su etiqueta de su época. Sí. Él tenía que ser invitado, de lo contrario no podía entrar a tu casa. Oh, Entonces yeah. tenías que tener mucho cuidado si llegabas a invitar a Drácula, porque si lo invitabas ya, ¿En era si te cuáles, llamabas. aparte del contexto histórico, un elemento que me parece importante notar? Estamos hablando de la época victoriana en Inglaterra, ¿verdad? Estamos propiamente en la isla de Inglaterra, en este maravilloso país que tiene también su propio folclore, su propia cultura, que donde se han dado grandes filósofos, bueno, pues hasta músicos, Autores. claro, y en este caso, hablando de Bram Stoker con su novela Drácula. Bueno, que nosotros estamos en realidad referenciando a la versión que ahorita está en Netflix, que se llama La historia jamás contada, ¿es correcto? Correcto. Muy bien. Entonces su compañera Lucy, ella, pues a diferencia de la mujer victoriana, que era muy propia, que tenía que cuidarse mucho de los chismes, su reputación tiene que estar impecable, como su cuerpo, como su alma, para poder casarse, tener hijos y tener su propia casa y todo esto, incluso la vestimenta capaz del cuello, porque pues el cuerpo era de Dios y era solo para su marido y solo su marido lo podía ver. Lucy, claro. Ella era todo lo contrario. Ella era sensual, era inteligente. En la época victoriana, una mujer inteligente era símbolo de peligro. ¿Por qué? Porque iba a ser una mujer que te iba a cuestionar. No, se quería una mujer sumisa, que hiciera lo que el hombre quería. Lucy no era así. Lucy, ella engatusaba a todos los hombres que ella quería para después matarlos y beber su sangre y mantenerse joven y hermosa por siempre. Aquí represento una leve crítica a la cuestión, no sé si, bueno, Netflix, como muchos saben, se ha convertido en una herramienta de ideología de muchos poderes fácticos en el mundo, y esta ideología que se transmina a través de los contenidos de Netflix, pues tiene mucho que ver con este empoderamiento entre comillas de la mujer, si me permites el término. Aunque soy crítico de algunos posicionamientos, este rol que hace Lucy dentro de la película, ¿está relacionado con eso? ¿O qué es lo que te llamó la atención? ¿Es este aspecto contrario? ¿Esta cuestión de romper con el estereotipo de la mujer? Sí, más por pues las situaciones que hemos vivido, que eso es un tema que también sería muy extenso y no se puede tocar aquí en este momento, pero me impactó mucho que pues en esa época hubiera un ser que se atreviera a pues a romper todos los estereotipos de las buenas costumbres que se tenían en la época, porque el tema de la prostitución, el tema de incluso la homosexualidad en la época victoriana era Dios te ampare, no lo menciones porque está mega prohibido, porque eso rompe las buenas costumbres de la familia y de la religión. Ok, ahí estamos hablando desde ¿qué religión profesa o profesan el contexto histórico en la película? Yo no lo he visto, yo la quiero platicar contigo para verla la próxima semana y disfrutarla. ¿Cuál es el contexto? ¿Son católicos o son ¿cómo llaman? Protestantes? ¿O ya hay un protestantismo ahí? En la película como tal, a lo que nosotros, a lo que mis compañeros y yo visualizamos, católico. Ah, ok. Pero realmente en Inglaterra la religión dominante es la anglicana. Ah, ya. Ah, perfecto. Anglicana. Es una religión protestante derivada del catolicismo, solo que en la religión anglicana no estoy 100% segura, pero pueden haber mujeres sacerdotes. Ah, bien. Ah, ok. Muy bien. Son temas importantes, son temas interesantes. Yo creo que en otra entrega nos puedes hablar de estos temas, de estos contextos, porque bueno, si tú vas a estudiar, si estás estudiando, pues es muy importante el contexto, ¿verdad? Que para poder entender esas obras, para poder entender esa urbanidad, ese quehacer diario, ese acontecer, y entender la poesía, la prosa de la literatura inglesa, que es muy importante también para el mundo. Ajá. Y es muy diferente a la americana. La americana es más divertida y la inglesa es más sutil. Oh, ya. Sí, personalmente me gusta más la inglesa.
Oh, ya. Incluso por ahí dice, ¿no? Que el humor inglés Ajá, el humor tiene sus inglés como tintes. muy propio. Oh, ya, Pero vaya. otro tema que a nosotros nos gustó mucho tocar, aparte de que Lucy y Drácula, pues mucho Drácula cumplía con varios estereotipos de la época y Lucy los rompía por completo, es que pues tocaron, o sea, la película toca mucho el tema de la sensualidad, Ok, pero en una escala ni bárbara. sutil, pero tampoco muy bárbara. Ok, En una escala... perdón. Voy a hacer un breve corte para mandar la marca del remolino. Continuamos con esto si quieres, ahorita en esta siguiente cápsula. ¿Te parece bien? Hacemos un breve corte y continuamos. Estamos hablando con Yatza Guerrero, estudiante, y bueno, ahora se está convirtiendo ya próximamente en una especializada en la literatura inglesa, ¿verdad? Pronto. Bueno, está decidiéndolo, está decidiéndolo. Continuamos entonces. En un momento más, continuamos con esto que estamos hablando de la versión de Bram Stoker llevada al cine, que está disponible en Netflix, de la película que se llama Drácula, la historia jamás contada, en la voz crítica de Yatza Guerrero. Continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos.